Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Esta noche, análisis y contenidos a fondo sobre la justicia en Colombia. Reformas y transformación en un país con muchos desafíos. Buenas noches. El tema es la justicia en nuestra región, en el país. Vamos a hablar acerca de este tema aquí en Telepacífico, en A Fondo. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Heilen, y buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Leo. Muchas gracias y el cordial saludo para todas las personas que nos ven a esta hora aquí en Telepacífico. Vamos a desarrollar este panel con dos invitados para comenzar. El profesor Rodolfo Yanguas, quien es asesor jurídico de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República. Profesor, ¿cómo me le va? Muchas gracias, muy bien. Un saludo muy especial para ustedes, Jair y Leo. Y con el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el doctor César Augusto Castillo Taborda. Profesor, ¿cómo me le va? Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. ¿Presidente de la sala actualmente? Presidente, pero de la Sala Penal del Tribunal Superior de la Ciudad de del Cali. Tribunal de Cali. Un afectuoso saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Todo suyo, don Jair. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces voy a, ¿cómo se llama? Los procesos. Comienzo con el proceso. Magistrado, el tema de la justicia, constantemente, cada que llega un gobierno se habla de una reforma a la justicia y no pasa nada. Se queda allí o se queda en el Congreso, pero no avanza. Muy bien. Bueno, el tema es un tema bastante complejo. Y digo yo bastante complejo porque parte inclusive de entender, de que podamos entender las realidades de nuestro país, las realidades de la logística, las realidades del trabajo normativo y de la implementación de esas normas en el caso concreto, que es lo que verdaderamente, pues, en últimas importa. Existe una tendencia generalizada a pensar que con las reformas simple y llanamente se solucionó todo, y no es tan fácil. No es tan fácil porque cada reforma debe partir de la base de un diseño y sobre todo no solo de un diseño, sino de una comprobación empírica y de una comprobación de los resultados y superar muchas de las expectativas a veces no muy concretas que tienen las personas en lo que tiene que ver con los resultados que se van a obtener. Es algo que yo diría en gran parte de carácter cultural, pero cultural a todo nivel, a nivel de la sociedad, a nivel de los mismos funcionarios y a nivel de las entidades encargadas de legislar y de realizar las normas. Por ponerles un ejemplo, el Código Penal del año 2000 a la fecha ha tenido 60 reformas. Sí. 60 reformas desde el 2002 hasta esta fecha. Entonces, eso les puede generar a ustedes algo de más de 60 reformas, diría yo, más de 60 reformas, y esto pues ya está totalmente documentado en el proyecto de la reforma a la justicia que está próximo a ser presentado, ya estará presentado por parte del Ministerio de la Justicia y el Derecho. Y se lo pongo sobre cifras, si me perdona, la pregunta que le voy a hacer. Usted trabaja como magistrado de la Sala Penal. ¿Su despacho cuántos casos tiene por evaluar? Pues no tengo exactamente pero pueden estar en el orden de unos 80, 100 procesos en el despacho de magistrado. Sí. Pero el problema no es tanto allí, en el despacho de magistrado. ¿Cómo es el problema? El problema es más que todo el nivel de la fiscalía y en el nivel de los despachos judiciales concretos. Estamos hablando en el área penal y en el área laboral tal vez la situación sea muchísimo más caótica, aunque no estoy pues totalmente autorizado para hablar de ese tema en la parte laboral. Sí. Pero este tipo de reformas y este tipo de manejos de política criminal que son muy complejos, hacen que los procesos no avancen en la medida, en lo esperado, como debe ser esperado. Y además porque el solo hecho de realizar una audiencia implica un despliegue de partes intervinientes, logística
y situaciones que son muy complejas, que no siempre son fáciles de solucionar en el tiempo que se espera. Doctor Rodolfo Yanguas, usted ha sido juez penal y me sorprende 60 reformas en los últimos años en el tema penal. ¿Eran convenientes estas reformas? Muy poquitas. ¿Sí o no? ¿O poquitas? ¿El por qué todas estas reformas? Bueno, yo tengo una tesis bastante compleja. Lo primero es que creo que el tema de la administración de justicia, el problema no está en la administración de justicia, sino en el mismo concepto de justicia. Dicen que un Estado sin justicia es un Estado fallido. Entonces hay que mirar que el problema de todo el caos que hay en la administración de justicia es un problema del resto del Estado que se está desfogando allí. Una crisis institucional, una crisis social, una crisis cultural permanente que lo único que está llevando es a congestionar los juzgados, donde se pretende, Leo y Jair, que precisamente sean los jueces los que tengan que resolver todos los problemas del Estado, donde sean los jueces incluso los que tengan que determinar quién tiene derecho o no a un tratamiento médico. Por Dios, eso no le corresponde. Claro, es que no le corresponde al juez de la República determinar eso. Está terminando el juez de la República coadministrando con el gobierno, y eso no puede ser así. Todos los problemas del Estado, Jair, todos los problemas del Estado, Leo y señor magistrado, creo que se han tenido que ir precisamente a los jueces para que los jueces resuelvan. Y los jueces no pueden ser la solución de los conflictos. Obviamente también hay que entender, en una situación de descomposición social tan grande, todo el mundo cree que tiene que acudir a la justicia porque es que no hay justicia. Y el concepto de orden justo, que es un concepto constitucional, está quedando por un lado porque no hay forma de poder establecer un Estado justo donde no se respetan ni siquiera las señales de tránsito, donde no hay respeto por los derechos del otro, donde creemos que el más fuerte es el que tiene que gobernar. Obviamente todo esto tiene que atiborrar y toda esta consecuencia va directamente a la administración de justicia, siendo que no es un problema de la administración de justicia. ¿Y eso hace necesario toda esta reforma, digamos, comenzando por el tema penal? Creo que la reforma, si se hace, Jair, de una manera inteligente, podría darse cuenta que no se está atacando el problema. Se está atacando únicamente la consecuencia del problema. Y eso allí no van a tener nunca un buen resultado para el Estado colombiano. Se está haciendo el análisis equivocado. ¿Se puede seguir llegando entonces todas las reformas? Magistrado, ¿ustedes lo sienten así como plantea el doctor Yanguas? Sí, es correcto. Pero más que todo, pues esto lo percibo yo, no puedo hablar pues, sí, a nivel general ni de corporación, pero veo yo que hay varios problemas que ya están identificados, inclusive en el proyecto de ley que va a presentar el gobierno, ya presentó el gobierno, están plenamente establecidas esas dificultades. Y uno es la falta de comprobación empírica de los hechos que generan el fenómeno, en el caso por el que estamos hablando, del fenómeno delincuencial. El segundo aspecto fundamental, y esto aclaro que no es que yo lo diga, ya está documentado allí, es la parte del incremento punitivo, porque todo lo pretendemos solucionar con la prisión. Y lo único que se ha demostrado hasta el momento es que en la medida, o que es directamente proporcional, el aumento punitivo al incremento de la criminalidad. Es decir, esas medidas, francamente, no han servido para el propósito de descongestionar la justicia. O sea, más cárcel no es más descongestión carcelaria. Exactamente, o sea, más cárcel, por lo menos aumento de penas. Hasta ahora no ha habido ningún fenómeno que verdaderamente contrarrestre la criminalidad. Entonces no es directamente proporcional. Hasta ahora lo que se ha demostrado es directamente proporcional el aumento de penas frente al aumento también del índice de la criminalidad. Y otro aspecto que me parece muy importante es la respuesta, digámoslo así, punitiva de último momento. Pasa alguna situación y inmediatamente se responde porque la ciudadanía se siente, la sociedad se siente, y responden con la amenaza de incrementos punitivos que no van a llegar sino a agravar la crisis. En materia de corrupción, por ejemplo, estamos bordeando el régimen del 94% de impunidad. 94%. Eso lo pueden consultar ustedes en el Google. De cada 100 homicidios, 94 caen impunes. No, en materia de corrupción. Pero si ustedes observan, la línea en términos generales es, los indicadores no son nada diferentes, pues no son sustancialmente muy diferentes. Y si con estos índices de impunidad tenemos el problema carcelario que tenemos actualmente, ¿qué tal pienso yo que esto funcionara en un 20%, en un 30%?
Las reformas que se están implementando ahora buscan entonces racionalizar mucho más, por lo menos en materia penal, el ejercicio de la cárcel como verdaderamente para que sea el último recurso y entender, esto es un problema que a mí me parece que es un problema de entendimiento de toda la comunidad en general. Y es entender que el hecho de que una persona preventivamente no esté en la cárcel, ello no significa que la persona vaya a quedar impune o que la situación vaya a quedar impune, porque estas personas tienen derecho a la presunción de inocencia y esto es hasta que no se produzca una sentencia debidamente ejecutoriada. O hasta que lo capturen después impunemente con un grillete en el piso y con orden de la domiciliaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que una persona llega y le dicen, usted va para la domiciliaria, le dice, usted tiene que quedarse en su casa, pero esa persona sale a trabajar. Como no consigue empleo, sale a trabajar de otra manera. Sí. Y lo queda capturan como 2 y más 3 veces. tranquilo quedar en la casa. Claro. Doctor Yanguas, ¿va más rápido, de acuerdo a lo que dice el magistrado, va más rápido la delincuencia que las mismas medidas del gobierno? Sí, así es, y finalmente es un tema estructural. Sí, claro. Y es un tema que tampoco se puede solucionar únicamente con cárcel, únicamente con medidas punitivas. Miren, yo quiero plantear aquí un tema que muy pocos conocen y es el tema de los jueces de competencias múltiples y pequeñas causas. Es un proyecto espectacularmente bello. Es un proyecto que descentralizó a los jueces. Hay jueces que no están en el Palacio de Justicia, no sé si ustedes sabían, y no son jueces de paz, o sea, son jueces de la República que tienen función orgánica como jueces y son jueces municipales. ¿Y como jueces de paz entonces desarrollan el papel o no? No son jueces de paz. Diferente. La jurisdicción de paz es una jurisdicción voluntaria, esta es una jurisdicción completa, son jueces como cualquier juez que está en el Palacio de Justicia, y lo que hicieron fue descentralizar estos jueces y llevarlos a los barrios más deprimidos de Cali. Quiero enviar un saludo muy especial a todos estos jueces, incluyendo a la doctora Claudia Ramón, la juez 11 de competencias múltiples, la mamá de mis hijos, y he conocido de primera mano lo que significa el trabajo de estos jueces, lo primero que han hecho. Y vamos a hablar, yo sé que ustedes me están hablando, pensando que estoy hablando de temas netamente civiles, no. Esos temas, cuando se soluciona el conflicto allí en el sitio, evitan la justicia por mano propia. Claro. Evita que el que no le quiere entregar una casa a otro vaya y consiga a un sicario para que lo mate por haberle incumplido un contrato. Para resolver el problema. Entonces, o una deuda. Claro, o una deuda. Por ejemplo, hay unos procesos que se llaman monitorios. Pedro le dio una plata a Juan y entonces Juan va donde el juez de competencias múltiples que tiene jurisdicción, o sea, tiene la competencia dentro del área del barrio. Es decir, en Los Mangos hay una estación, en San Antonio, bueno, en todos los sitios deprimidos de Cali hay un juzgado de competencias múltiples con todos sus funcionarios. Y son ellos los encargados de solucionar esos conflictos de primera mano, pero no como jueces de paz, sino mediante una sentencia. Como dice, el juez va y busca a la persona afectada, no a la afectada ir hasta el Palacio de Justicia o el Exacto, Palacio el juez Nacional. a la calle. Claro. Qué bonito ese ejercicio y ha generado un gran resultado. Entonces hay que buscar alternativas, no podemos seguir resolviendo los problemas con las mismas medidas ortodoxas cuando hay que buscar las alternativas. Claro. Es el juez en la calle. Vamos a la realidad. Doctor Castillo, ¿ustedes qué están sintiendo como jueces? Como jueces hay una sensación de impotencia en gran parte y de preocupación, porque pues los jueces todos pretendemos, estamos movidos por una respuesta oportuna a la ciudadanía y esto no se está logrando. Y las causas son bastante complejas. Indico yo que no sería del caso pues para un tema en un espacio tan corto de tiempo, pues tratar a un tema tan extenso y tan complejo como ese. Pero sí hay, en términos generales, hay cuestiones que tienen que ver, uno, con la inflación normativa, es decir, hay demasiadas normas para resolver los conflictos. Otra, con la utilización, ya lo había mencionado, de la cárcel como primer recurso y no como último recurso. La ausencia de utilización de mecanismos alternativos que puedan solucionar el conflicto sin necesidad de llevar a los procesos que son largos, tediosos, la comprensión por parte de la ciudadanía de las diferentes modalidades que hay para privar de la libertad a una persona. Hay unas cuestiones que son medidas preventivas y otras que ya son medidas sancionatorias cuando ya se ha terminado el proceso. La estructuralidad del problema muchas veces en materia de la Fiscalía, que no tienen la capacidad de respuesta para poder atender todos los casos. Yo creo que a este tipo de foros se debería de invitar la Fiscalía General de la Nación para que le diga a la ciudadanía cómo puede un fiscal
o cómo podemos pretender un fiscal con 1.000, 1.300, 1.400 carpetas poderle dar respuesta adecuada a una... ¿Un fiscal con 1.300 casos? Y pueden ser muchos más. Wow. Entonces, pero pongámoslo en términos mucho más bajos, póngale 200, 300. Los defensores públicos, que son los que están haciendo la contraparte, están también en unas condiciones que uno dice, bueno, es una defensa que de pronto no es adecuada, pero ¿por qué? ¿Cuántos procesos cuántos asuntos deben ellos resolver en los estrados judiciales? Entonces, este es un problema estructural que en verdad que con el incremento punitivo hasta ahora lo que se ha demostrado no ha producido mayores efectos. Claro. Y quisiera, sí, claro que sí. lo último es, para el mes de octubre, del 11 al 13 de octubre del presente año, el Tribunal Superior de Cali tiene previsto el encuentro de las jurisdicciones, y allí los ejes temáticos centrales, y uno de ellos es la justicia restaurativa. Claro, tranquilo, quédese aquí porque el tema lo vamos a tocar más en desarrollo más adelante, porque vamos a hablar con un abogado, el abogado Huber del Río, para hablar acerca de cómo miran ellos la reforma de la justicia desde lo penal. Dayan Arango. El presidente Gustavo Petro propuso el 1 de septiembre una reforma a la justicia, pues a mediados del mes de agosto anunció la creación de una comisión de alto nivel para elaborar la reforma con puntos como mediación en el principio de oportunidad, delitos sancionados con pena privativa y solución al conflicto. Hablamos con algunos abogados para conocer qué opinan al respecto. La realidad es que todo sistema de administración de justicia tiene dificultades. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades y los recursos siempre van a ser escasos. De tal forma que no podemos nosotros como país en desarrollo renunciar a la aspiración de tener una administración de justicia eficiente, eficaz, que promueva o facilite el desarrollo social y el individual económico para una competitividad en el país. La reforma penal y penitenciaria busca eliminar algunos delitos como la integridad moral, inexistencia alimentaria, incesto, protesta social, transferencia ilegal de cheques. Sin embargo, no modifica conductas de mayor impacto. No se puede pensar en que estamos acabando el delito volviendo lícito el delito. Así no se acaba la delincuencia. Eso claramente no puede ser. De tal forma que el delito se castiga porque es dañino para la sociedad. Entonces, si llamamos ahora lícito lo que es delito, estamos mandando un claro mensaje de decir que dañar la sociedad no está mal. Pues se dice que esta reforma busca la resocialización de las personas privadas de la libertad, que se respeten los derechos humanos y que las víctimas sean reparadas por el daño causado. Además, disminuir el hacinamiento. Que podemos pensar en mecanismos alternativos que provoquen la resocialización, que haya una reinserción del interno en la sociedad, correcto, pero a través de unos instrumentos que realmente sean medibles, que yo pueda verificar que hay algo que está mostrándome la posibilidad de que ese delincuente no va a cometer un nuevo delito. Ante este panorama surgen varias preguntas. ¿Cómo se debe reformar la justicia? ¿Es viable la propuesta del presidente Petro? ¿Y por qué han fracasado las anteriores reformas a la justicia? Acabamos de ver este informe de Dayan Arango y con uno de los abogados hablando precisamente el tema de la delincuencia, doctor Rodolfo Yanguas. ¿Es necesaria otra comisión del Gobierno Nacional para estudiar esta reforma? Yo creo que sí es necesario, o sea, esto hay que analizarlo de una manera mucho más, creo que con un sentimiento menos populista, porque muchas veces no solamente se puede decir y hacer lo que los demás quieren oír. ¿Cuántas reformas se han hundido en el Congreso? ¿4 o 5? Sí, ya van por lo menos 5 reformas que se han hundido en el Congreso, entonces creo que esto tiene que ser... Y se han hundido por un tema central, la forma de cómo aplicar la judicatura y el tema de cómo nombrar funcionarios en la Corte Suprema de Justicia. El resto... No y miren pasa. que los temas de fondo no se tocan, en realidad lo que es la verdadera situación y la problemática no se está tocando. Si planteamos un problema y lo resolvemos con presupuestos que no son los adecuados, pues vamos a obtener siempre un resultado equivocado. La falta de presupuestos, digamos, es uno de los problemas más grandes que se tienen. Yo no creo que sea falta de plata, ¿saben? No creo que sea falta de plata, yo creo que es falta de, por lo menos, de intención y de voluntad. Y existe una falta de voluntad para poder arreglar los problemas de manera estructural. Creo que tiene que llegarse a un consenso mirando todas las bases, revisando el problema. Miren, hay un análisis que se llama el análisis holístico. Si usted analiza un sistema
y analiza cada parte del sistema por manera separada, va a obtener un resultado diferente. ¿Por qué se hunden en el Congreso todas estas reformas que quieran hacer, bien sea este gobierno o los gobiernos anteriores? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en estas reformas que están planteando el presidente de la República o que se han planteado, pues tienen que ver con elementos que en realidad golpean la sociedad. Mire lo que decía el doctor Huber en esa entrevista, o sea, si usted va a normalizar conductas que efectivamente pues estaban protegiendo bienes jurídicos tutelados por el legislador y por la misma sociedad que consideramos vitales para poder vivir en comunidad, y vamos a determinar que efectivamente esos bienes ya no son importantes para nosotros, usted no cambia la concepción de una sociedad de un día para otro. Si usted piensa que tener relaciones sexuales con una hija entonces no es delito, porque ya sencillamente eso es regularizar una situación que estructuralmente en nuestra sociedad no podría hacerse de esa manera. Claro. Vamos a seguir hablando con el doctor Castillo porque nos estaba contando el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de la Ciudad de Cali que tienen el encuentro de la justicia aquí en la Ciudad de Cali en este mes de octubre, desde el 11 al 13. Del 11 al 13. ¿El tema central cuál va a ser de este encuentro? Son 3 ejes temáticos fundamentales. El primero es justicia restaurativa y terapéutica. Ese es un enfoque muy interesante, que es una alternativa pues, para poder contribuir en la problemática que tenemos en materia de justicia. El otro de los temas tiene que ver la justicia con enfoque de género, que es absolutamente fundamental. Y hay un tema que me parece muy importante a mí, que lo voy a destacar, y este tiene que ver con el encuentro entre jurisdicciones. Viene previsto, o tenemos previsto también, liderado pues, por el presidente de la corporación, entender en el marco de la justicia restaurativa las competencias que ejerce la jurisdicción indígena para ayudar y contribuir y respetar también esas formas de administrar justicia. Ese punto, esos son los ejes temáticos fundamentales que van a ser tratados en este encuentro. ¿Quién estará del gobierno dentro de este encuentro? Yo pues, lo que pasa es que está largo, yo tengo aquí más o menos pero les puedo indicar la acá agenda. la agenda. Que este es un tema que es muy importante para la justicia porque va a ser Cali, porque ya se han hecho otros encuentros en otras ciudades del país en los cuales está invitado el presidente de la República, siempre ha estado convocado el presidente de la República, el ministro de Justicia, la procuradora y los que son las cortes, que es un tema central porque es la definición del futuro de la justicia. Claro que sí. Doctor Castillo. Bueno, muy bien. Básicamente tenemos entonces el día 11, perspectiva de género en la jurisprudencia contencioso administrativa. Sí. Este es un tema pues que es que el encuentro no es de lo penal, sino Sí. de toda la justicia en general. Justicia. Entonces, importante que se conozca cuál va a ser la temática. Justicia transformativa en el derecho penal, este ya es un tema para el derecho penal. El primero que anuncié está a cargo de la doctora Patricia del Pilar Feulet Palomares. La justicia transformativa en el derecho penal a cargo del doctor Leonel Mauricio Peña Solano, que es magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. Hay un panel relacionado con las prácticas en el derecho judicial. El doctor Flavio Eduardo Córdoba Fuertes, también intervienen allí otros magistrados del Tribunal de Cali. Inimputabilidad en el sistema penal para adolescentes, un tema también muy, muy importante en nuestra juventud. La negociación asistida, una forma adecuada de gestionar y solucionar el conflicto. El doctor Rodrigo Valencia de la Roche, docente académico, pues nos estará acompañando. Panel de justicia restaurativa en los cabildos indígenas, lo tiene presupuestado el comunero Iván Troches y la autoridad indígena. La perspectiva de género en el área penal, la doctora Marisabel Fuentes Ramos, magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sí. La dignidad humana como Del 11 al 13 entonces. Del 11 al 13. Del 11 al 13 aquí en la ciudad de Cali. ¿En qué sitio de la ciudad de Cali? Permítame, no, Sí. este es yo no tengo el dato concreto, pero se los haré llegar. Correcto. Porque muchas veces, aunque ya el señor presidente de la corporación tiene definido, pero en este momento no quisiera de pronto dar una información Tratar el equivocada. conducto. Ese es un tema dentro de la reforma, que es un tema que se plantea en la reforma misma. Dice que es un asunto, usted hablaba acerca de lo que cuando se va a llevar a cabo una audiencia, y que se tiene que conjugar toda una serie de actores, que tiene que ser el juez, tiene que ser el Ministerio Público, que tiene que ser el defensor, que tiene que ser el acusado, que los tiene investigadores, que ser el INPEC, los investigadores, todo el mundo. Y de cada 100 audiencias, 30 se aplazan.
¿Por qué? Bueno, ese sí que es otro fenómeno que debe ser objeto de estudio Sí. con muchísimo más rigor empírico. Pero en términos generales, es que la ecuación no es difícil de establecer. Si hay 10 audiencias programadas, 100 audiencias programadas, y hay 10 fiscales para atender esas 10 audiencias, pues el fiscal no tiene el don de la ubicuidad para estar en diferentes partes. Lo mismo la defensa. Y hay otra cuestión bien complicada, y es un llamado a la ciudadanía, y es la colaboración que tenemos que tener con la Administración de Justicia. Si los testigos, por ejemplo, no comparecen a la sala de audiencia, entonces, ¿de qué se va a tratar si no hay insumo para ello? Y generalmente la gente se duele porque las autoridades de policía actúan, pero la misma ciudadanía abandona en el trámite porque es engorroso, porque es... Pero quería yo hacerle la pregunta al doctor Rodolfo Yanguas, precisamente, cuando se captura a una persona, ¿no? La policía hace todo el operativo, muchas veces inclusive la misma policía dice, no, nosotros capturamos al delincuente y a las 2 horas ya está libre. Usted que fue juez y ahora como está abogado, ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces dice el juez que fue un procedimiento que no cumplía la ley. No, miren, la libertad es el principio general y tiene que regir como regla general. Sí, Cuando una persona es capturada... La Constitución no es que es garantista. Juan, Claro, sí. y la persona está capturada en flagrancia, el juez de control de garantías tiene la obligación de verificar que esa captura haya operado con todos los principios de legalidad, que se le hayan respetado sus derechos, que efectivamente la persona capturada, por ejemplo, haya sido puesta a disposición de ese juez de control de garantías dentro de un plazo razonable dentro de esas 36 horas. No quiere decir que tiene 36 horas para llevarlo, tiene que decir, es en el término de la distancia finalmente dentro de esas 36 horas, y si se demoró las 36 horas, debe de determinar a la fiscal o el fiscal por qué se demoró tanto en llevarlo. Pero lo que quiero decir es que el juez tiene que hacer esa valoración y tiene que verificar que se le hayan respetado sus derechos. Hoy nos ponemos en el lugar nosotros de ver que está la persona que presuntamente es delincuente, está siendo llevado ante el juez, y si no se le han respetado sus derechos, pues obviamente tiene que quedar en libertad. Por eso se obliga a que las autoridades cumplan con rigor el respeto por los derechos de los ciudadanos. Incluso dice, fue mal esposado, que no se le leyeron los derechos, y el juez a las pocas horas vuelve a saber otra vez ese mismo delincuente, lo detienen y luego vuelve uno y lo ve en la calle. Pero no, te quiero aclarar una cosa, Sí. Jair, no es por nimiedades, Sí. son por Qué cosas bueno para que le aclaremos a absolutas los y fundamentales televidentes. del elemento, por ejemplo, de la captura. Sí. Si esa captura no ocurrió en flagrancia, es decir, si esa persona, por ejemplo, dicen, hay unos elementos de la flagrancia y no vamos Sí. a entrar a hablar aquí porque eso es aburridorcísimo, pero una persona es capturada con las manos en la masa, vamos a hablar de una manera Sí. mucho más democrática. Era Y panadero, más sí. popular, que Más lo entienda, popular. le Entonces, entiendan fue nuestros agarrado con la mano en la televidentes. masa, pues hombre, ahí puede ser llevado ante el juez y es capturado y se tiene en cuenta la situación. Pero si esa persona, por ejemplo, ya se ha desaparecido de la vista, no se le encuentra con elementos, si alguien se le ocurrió decir no se pudo haber sido, pues Jair, si tú ibas pasando por allí, tienes el mismo vestido, la misma situación, y ya ha pasado 2 horas después de que ocurrió el hecho, no te encuentras con nada, hombre, te traen ante el juez de control de garantías y el juez dice aquí no hubo flagrancia. Y hay que respetar los derechos de los ciudadanos, porque podría ser tú o tú de pronto, Leo, quien fuese pasando por la calle y dijeron, no, es que me pareció que tenía las mismas gafas. Es que a Calvito por ahí, Sí, entonces... no, Calvito no, pero sí, Sí. obviamente. Sí. O sea, el primer filtro es el juez de garantías. El primer filtro es el juez de control de garantías y no quiere decir que no quede vinculado con la investigación. Claro. Doctor Castillo, ¿por qué se da ese caso? Pero no, mire, lo que pasa es que lo que yo quisiera ir es un poquito más allá. Sí. Y el poquito más allá es entender que el solo hecho de que una persona está en libertad no es sinónimo de impunidad. Porque, mira, hay un principio que es el de la presunción de inocencia y todos lo recitamos. Cualquier persona del común lo recita. Todo el mundo lo sabe. Hasta que no sea declarado culpable, No no es es- inocente. Pero nos encanta que una persona que no ha sido declarado culpable esté en la cárcel como si fuera culpable. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es reconocer y como sociedad que el hecho de que una persona esté en libertad, disfrutando de la libertad para afrontar su proceso, eso no es algo que esté en contra de la Constitución ni en contra de las buenas Eso no es praxis. impunidad. No es impunidad, porque es que la impunidad es la falta de castigo a lo que verdaderamente se comete, y eso solamente ocurre cuando hay una sentencia debidamente ejecutoriada. Uno de los puntos de la reforma del gobierno está precisamente en lograr reducir Aminorar, el impacto, sí. aminorar, reducir el impacto que tenemos de decretar detenciones preventivas, o sea, detenciones antes de la sentencia, Sí. porque esto está congestionando de manera el sistema judicial,
uno. Y segundo, está creando un problema de indignidad en las cárceles absolutamente complejo. Dentro de la exposición de motivos se menciona, por ejemplo, que un cupo carcelario cuesta 130 millones de pesos. ¿Cómo así? Un solo cupo, o sea, así? el aumentar un cupo Sí. para 130 Para el presupuesto de la nación. al Estado, el Estado le vale eso. Y son más o menos 2.500.000 pesos lo que es el sostenimiento de una sola persona. Una persona que se presume inocente y que es inocente hasta que no se demuestre lo... Sí. Entonces, yo les digo, y esto pues es algo, es una percepción personal, es un concepto personal, pero yo creo que puede ser compartido por muchos. Ningún país, por poderoso que sea, va a ser capaz de mantener con condiciones de dignidad la cantidad de personas detenidas preventivamente, ni que son fruto de un sistema que solamente observan en el incremento punitivo y en la falta de otras alternativas las posibilidades de luchar contra la delincuencia. Y un último punto, qué pena, veo yo que en lo que se proyectó, en el mensaje que se proyectó por parte del colega, pues se decía que es que descriminalizando, despenalizando los delitos, pues no se puede legalizar las conductas. Yo de pronto difiero un poco de manera muy respetuosa, porque no se trata de que el hecho de que se le quite el estatus de delito penal ya sea una conducta aceptada por el ordenamiento jurídico, no, sino que es que el derecho penal debe ser la última alternativa, el último recurso, porque es el que más limita los derechos fundamentales de las personas y es el más costoso. Y toda esa problemática corre de cuenta de los impuestos de los ciudadanos. ¿Usted quería contarle algo, doctor? Sí, yo muy de acuerdo con lo que el doctor Castillo ha dicho, y también me alegra muchísimo saber que nosotros en el tribunal tenemos magistrados con una situación tan humanista como debe ser. Es que el hombre es el fundamento del Estado y la dignidad del hombre se tiene que preservar. Hay que aclararle algo, y es que las medidas preventivas, estas detenciones preventivas, son preventivas. No son sanciones. Una persona no puede estar en la cárcel sancionada, sino que está para salvaguardar unos fines constitucionales que son, por ejemplo, que esa persona no constituya un peligro para la comunidad. O que se huele. Que se huele, que comparezca al proceso o que vaya a intervenir con las pruebas dentro del proceso. Entonces, es importante determinar que esto no es sancionatorio. Este régimen de estas medidas preventivas y en esas audiencias preliminares es únicamente preventivo y no de castigo. Porque, como muy bien lo dijo el doctor Castillo, estamos hablando de la presunción de inocencia y esa persona todavía no es responsable penalmente. Vamos a hablar acerca de la justicia, ¿no es cierto? Estamos hablando de la justicia. Desde el año 2008 se presentó un ataque terrorista de las FARC contra el Palacio de Justicia aquí en la ciudad de Cali, ahí en la 10 con 13. Y 13 años después, él se pregunta, 13 no, 15 años después se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado con la sede de la Fiscalía? ¿Qué pasó con la sede de la Fiscalía? ¿Qué ha sucedido? El gobierno de Cali entregó el lote, hace rato están tumbando casas en la zona del área del Calvario. ¿Cómo va todo ese proceso de construcción de la sede de la Fiscalía? Dayan Arango. En un lote de 10.000 metros cuadrados ubicado sobre la carrera 10 frente al Palacio de Justicia, pleno centro de la capital vallecaucana, continúa la construcción del búnker de la Fiscalía General de la Nación, que va con la remoción de tierra y con una inversión de 1.8 billones de pesos. Pues Cali solicitó la construcción hace 15 años de un búnker. Este lote, que estuvo abandonado durante bastante tiempo, se logra materializar la construcción. Este proyecto inicia su parte constructiva el 1 de julio. Hoy vemos cómo se han adelantado las labores de excavación y se están preparando para adelantar todo el proceso de cimentación. Llevábamos ya más de 14 años esperando después del atentado terrorista del 2008. La Fiscalía quedó dispersa por toda la ciudad de Cali. Desde esa época hemos venido dando la pelea con las diferentes alcaldías. La actual administración le tocó el bombazo y la actual administración, por lo menos en buena parte, pudo cumplir con el inicio de las obras. Hoy tenemos ya la adecuación del terreno, ya se ven por lo menos las maquinarias pesadas, el inicio de los cimientos, que eso sería, o eso es para nosotros una buena noticia. Este equipamiento de la Fiscalía va a contar con 14 pisos en altura, oficinas y laboratorios de alta tecnología, la cual deberá construirse en 2 años, por lo que se prevé que para el mayo del 2025 la obra debe haber finalizado.
Es un proyecto que va a albergar más de 1.500 funcionarios de la Fiscalía. Le va a aportar al distrito más de 3.300 metros cuadrados. Entonces estamos muy contentos, pues cada vez se va adelantando y se va consolidando la renovación urbana en el centro de la ciudad. El búnker de la Fiscalía es uno de los 4 planes parciales que conforman el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, siendo un paso más hacia la mencionada renovación, que empezó con el proyecto habitacional Paraíso Central y con la construcción de la estación central del Mío, donde estaban los barrios El Calvario y San Pascual, regresando así la vivienda al centro de la ciudad. Esta es una gran inversión de 476.500 millones de pesos que invirtió la nación aquí en la ciudad de Cali, en el proyecto Ciudad Paraíso. Se está materializando, vemos con muy buenos ojos que en 24 meses van a entregar esta edificación y esto se irriga en economía, no solamente en la Fiscalía, no solamente con los contratistas, con la comunidad, con el municipio. Vemos cómo se jalona el sector de la construcción. Para nosotros es satisfactorio que por lo menos a partir de tantos años, ya hoy por hoy sea una realidad que ya se esté iniciando y que hayan avanzado suficiente las obras del búnker de la Fiscalía. Así, se espera también reducir progresivamente indicadores en temas de basura, escombros, habitantes de calle con deterioro físico y social, y ser uno de los sectores en un futuro más valorizados de la ciudad. Dios quiera que se pueda concluir y podamos ver esta obra tan importante para la ciudad de Cali y para la justicia de la ciudad de Cali. Leo, Sí, me acuerdo señor. que en el año 2008, cuando se presentó el atentado, En marzo de 2008, sí. el ministro del Interior de ese entonces dijo, no, en 3 o 4 meses comenzamos a construir las obras. Y mire todo el tiempo que llevamos, doctor Yanguas. Yo creo saber qué pasó y fui protagonista de esto. Cuéntenos, a ver. Resulta que el proyecto de Ciudad Paraíso era un proyecto muy bueno para la ciudad de Cali, pero lo hicieron como siempre se hacen las cosas, desde lo público, sin haber verificado cuáles eran las condiciones de los propietarios, de los comerciantes, y qué hicieron. Hicieron anotaciones en el predial, en los certificados de tradición, diciendo que efectivamente era una obra de interés común y que esos bienes lo que comenzaron fue a hacer ofertas directas, vulnerando los derechos de todas las personas sin pagarle lo que valían sus casas, prácticamente expropiándoles de manera abusiva sin pagar el valor real de los bienes. Con todo respeto, doctor Yanguas, era que estaban compitiendo quién hacía las obras más rápido, la doble calzada para Buga, Buenaventura o el Palacio de Justicia. Muy buena puente. Exactamente, y lo que hicieron fue, precisamente eso fue lo que paralizó las obras, porque se comenzaron a hacer ofertas directas por precios por menos y sin indemnizar a los comerciantes y ni reubicarlos. Por ejemplo, las personas que están en la Galería del Calvario, ¿dónde quedaban? Ya volvemos aquí a fondo por Telepacífico. Doctor Castillo, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros aquí Muchas en gracias, Telepacífico. muy amable. Ya volvemos, una pausa aquí en este programa a fondo por Telepacífico, 35 años. Seguimos en Telepacífico, 35 años, programa a fondo, la franja de opinión. Estamos hablando acerca de lo que es la justicia, lo que pasa en la justicia. Se incorpora a ese panel el doctor Heiner Enrique García, técnico en criminalística y ciencias forenses del Politécnico Francisco de Paula Santander y abogado de la Universidad de Santiago de Cali, conciliador del MAC. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy amable por estar aquí. Me imagino que toca a usted, cuando se habla acerca del tema judicial, ¿es bien complejo la tarea de ustedes o usted actúa solamente como abogado o como criminalista en esa materia? No, en realidad pues es parte de mi formación porque yo soy abogado litigante, Sí. soy profesor universitario de la Universidad de Santiago de Cali y pues el área mía pues es el desarrollo en materia penal, por supuesto. Complejidades de la actividad práctica las conozco porque me mantengo interactuando dentro del sistema. ¿Y qué se encuentra usted dentro del sistema como litigante? Bueno, observo un panorama un poco positivo, no hay que ser muy negativo en relación a los aspectos estatales porque pues en realidad en muchas ocasiones percibimos de manera errónea lo que de pronto en el fondo puede estar pasando, porque pues la percepción de la ciudadanía puede ser una, pero la situación interna del Estado puede ser otra. Tradúzcame en castellano, por ejemplo, toda esta historia que usted está planteando. Sí, sí, señor. Sí, pues observen, por ejemplo, hay una que le traigo al contexto muy rápidamente. Por ejemplo, no sabemos que la Fiscalía no actúa como un abogado privado. La Fiscalía depende mucho de los controles de legalidad que hacen los jueces con funciones de control de garantía. ¿No será que vemos mucha televisión y pensamos que la justicia americana, que también es oral, es igual que la colombiana, y la colombiana tomó lo oral y tomó lo escrito y tomó otra clase de percepción totalmente diferente? ¿La gente piensa que es igual? Pues yo creo que al revés. Pensaría que estamos viendo menos televisión americana para entender el sistema
acusatorio colombiano porque la realidad es al contrario. Deberíamos aplicar muchas técnicas que en el sistema de su naturaleza es el sistema norteamericano el que nos alimenta las fuentes para entender el sistema procesal penal. Precisamente sobre, digamos, siguiendo esa misma línea, doctor Rodolfo Yanguas, que ahí siempre se habla del fiscal y que el tema del juez. Por lo general, primero, digamos, un caso, un tema penal, se detiene una persona, una investigación, la asume primero el fiscal y el fiscal lo presenta al juez para que le expliquemos esto a nuestros televidentes. Sí, exacto. El que hace la indagación y el que tiene la causa penal es el fiscal y es la Fiscalía General de la Nación quien ejerce la acción penal. La acción penal, pues toda la parte de investigación se lleva y luego se lleva ante los jueces en diferentes instancias. Por ejemplo, la primera podría ser ante el juez de control de garantías, como bien lo explicaba nuestro querido colega, quien ha tenido audiencias conmigo cuando yo he estado como juez y que de paso lo quiero resaltar porque abogados juiciosos como él hacen que las audiencias puedan fluir y que se haga las solicitudes que se deben hacer y no solicitudes improcedentes. Entonces quiero resaltar eso en usted, doctor. Entonces, ¿qué pasa? El juez lo que hace es precisamente recibir las solicitudes de la Fiscalía y decidir, ya sea en audiencias preliminares o ya puede ser cuando ya esté en otra etapa posterior, que puede ser ya en etapa de conocimiento. La investigación la hace inicialmente la Fiscalía, le entrega todo, digamos, como se dice popularmente, molido al juez, o el juez también adelanta la investigación y, perdón la expresión, no traga entero. No, el juez lo que hace es simplemente, ese es un sistema de partes. Sí. Y aquí las partes son las que ponen a disposición sus teorías del caso y el juez es el que tiene que decidir con lo que las partes le entreguen. Por eso estamos hablando de igualdad de armas, tanto la defensa como la Fiscalía, pero sí estamos en desigualdad de armas. No me lo dirá usted, mi doctor, porque finalmente la Fiscalía tiene los recursos, tiene los elementos, tiene medicina legal. El caso es que si usted no tiene dinero muchas veces para poderse defender, contratar investigadores, contratar peritos, pues obviamente la labor es muchísimo más compleja para la defensa. Pero es que en la propia reforma la justicia está planteando la necesidad de que haya un solo sistema oral funcional y que el sistema oral no funciona porque estamos integrando 3 sistemas dentro de uno. Entonces, ese tema es complicado y eso es lo que se debe resolver dentro de la reforma para que fluya la justicia oral. Pues en realidad tendría que poner un contexto real del sistema. Tenemos un sistema de ley 600, tenemos un sistema de ley 906 y tenemos un sistema especial de aforados. Los 3 sistemas están separados totalmente. Hay uno que ya está dejando sus efectos, pero por problemas de manejo en extinción de dominio, en extradición y en otros tipos de procesos se tiene que seguir aplicando, que es la ley 600. Sin embargo, la ley 906 mantiene su naturaleza y es el sistema ordinario aplicable con todo. Lo que yo creería más, aunque no me lo ha preguntado, pero tendría que hacer referencia directamente a ello, es la capacidad de control que se le ejercen a uno de ellos. La Fiscalía, para mi concepto y mi opinión, hago una opinión ya jurídica, esa opinión podría estar centrada en que la Fiscalía le exige mucho paternalismo, muchos padres le exigen a la Fiscalía muchas cosas cuando la Fiscalía en realidad tiene una potestad autonómica y discrecional. Por ejemplo, la Fiscalía puede tomar la decisión si continúa un proceso o no, pero la Fiscalía no puede tomar ese tipo de decisiones. La Fiscalía le toca irlo a considerar a un juez con funciones de control de garantías o un juez de conocimiento para que le imparta legalidad a sus actuaciones y creo yo que eso es una limitatoria. Me meto en un chicharrón con ustedes dos, a ver si de pronto los dos contestan. ¿Por qué la justicia todavía está actuando en pantalla? Es decir, los jueces todavía están actuando desde su casa cuando el país está funcionando actualmente y la pandemia del COVID se acabó en Colombia, según el gobierno colombiano. Virtual. ¿Por qué la justicia es virtual en Colombia hoy en día? ¿Por qué los jueces funcionan virtualmente? Y muchas veces los jueces andan en el centro comercial, con las audiencias del centro comercial, perfectamente uno se nota, según dicen algunos abogados amigos, es que por ahí vi que decía detrás un aviso de un comercial estaba el juez dando o el funcionario haciendo todo el tema dentro de otro sitio diferente hasta su despacho y no concurre al despacho por la virtualidad. ¿Por qué estamos en virtualidad todavía hoy, año 2023, casi fin de año? Muy bien. Pues ustedes cómo lo sienten como abogados litigantes, porque dicen que los litigantes andan con los pelos de punta igual que yo en esa materia. Pues muy bien, primero aclaremos lo siguiente, estamos en el año 2023 y precisamente abocar a las épocas anteriores es decir que la virtualidad o la parte remota hay que desmontarla. No. El sistema remoto no es algo nuevo en el sistema judicial. Eso se aplica en los procesos de especializada cuando se tienen testigos por fuera del país. Entonces, habría la justicia especializada. Hay unas cosas que sí son claras que se deben aplicar, pero bueno es curanto, pero no el resto. Sí, ahí es donde está el problema y es lo que yo identifico como problema jurídico. Y el problema jurídico no es la institución, el problema jurídico son servidores públicos. Entonces, necesitamos hacer correcciones a los servidores públicos. Y cuando el gobierno públicos dice vamos a que los jueces vayan a su despacho, a trabajar al despacho, se presenta una reacción y protesta. Doctor Yanguas. Mire, yo creo lo veo calladito, ¿por qué? Porque yo creo que el tema no es si la virtualidad funciona o si la presencialidad funciona, depende del funcionario.
Usted puede no querer trabajar presencialmente o puede no querer trabajar virtualmente. Sí. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en la virtualidad, tuvimos una gran experiencia haciendo las audiencias, buscando la forma de que la gente se conectara. De hecho, creo, y lo voy a decir con mucho cariño, fui la persona encargada de incluso llevar la capacitación a las estaciones de policías como juez de control de garantías para que ellos pudieran hacer las audiencias desde allá y explicarlo junto con los defensores públicos. Lo hicimos con la doctora Lorena Ivette Mendoza, que en ese momento era la defensora del pueblo, regional Valle del Cauca. Pero es un tema, creo yo, que no tiene nada que ver con el sistema de presencialidad o virtualidad. Usted puede ver jueces que están ellos allí en su despacho y que, sin embargo, puede terminar una audiencia y pueden enviar al centro de servicios nuevamente para que le manden otra. El tema, por ejemplo, el tema virtual, pues he escuchado que se habla que se ha descongestionado mucho los juzgados. Yo creo en la virtualidad y nosotros la virtualidad nos ha funcionado supremamente bien. Usted en la virtualidad puede trabajar, puede hacer las cosas siempre y cuando tenga la intención. Creo yo que estamos enfocando en que no tiene nada que ver ni con la virtualidad ni con la presencialidad, sino con la intención del funcionario de hacer lo que debe hacer. Y estamos hablando acerca de que con esa virtualidad, ¿cómo iría entonces en la reforma a la justicia nueva? ¿Está planteada? Pues en realidad la Corte Constitucional y pues el Estado colombiano han tenido unas intenciones. Las intenciones han sido de dejar el sistema remoto, en realidad pues virtualidad remoto, y que se aboque a lo presencial. Sin embargo, yo creo que en un sistema como el colombiano tendríamos que dejar esa potestad para que sea el servidor público, el funcionario, el que tome la decisión si es importante hacerlo remoto o hacerlo de manera presencial. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo una persona privada de la libertad en otra ciudad, en otro departamento, tengo un abogado en otro departamento, pues hombre, lograr que lleguen presencialmente ellos hasta ese lugar va a congestionar más las agendas. Sí. Darle la libertad al servidor público para que convoque bajo sus necesidades, entendiendo obviamente la lógica del proceso. Hay casos de casos. Sí, claro. Hay casos de casos. Pero el traslado, por ejemplo, lo que usted, claro. El ejemplo que... Pero hay casos de casos, pero no en todos los casos, porque mucha gente le dice a uno, y muchos abogados litigantes que dicen, mira, es que yo no puedo hablar mucho de este tema, porque el tema, si yo hablo del tema, de pronto el proceso no me avanza, o de pronto me cogen tirria en el juzgado y dicen que yo estoy molestando mucho. Entonces, sí, hay una satanización sobre la discusión del tema, pero hay que dejar las cosas claras. O sea, como lo dijo Yanguas, eso es un tema muy claro. O sea, esto agiliza muchísimo el sistema, adelanta, permite la seguridad. Observen, tengo una persona de un perfil alto, una persona que va a procesar de perfil alto. Necesito un esquema de seguridad, necesito acompañamiento de policía, necesito acompañamiento del ejército, trasladarlo hasta el palacio. Hombre, una forma remota, desde la estación de policía o desde el búnker donde se encuentre, hacer la retransmisión para que el juez pueda constatarlo. Obviamente eso tiene excepciones. Yo, por ejemplo, apuesto muchísimo que en los juicios orales, que por técnica sí necesitamos que sea presencial porque el juez necesita inmediar directamente, pero para el resto de actividades de las audiencias potencialmente es posible que lo podamos hacer remoto. Por eso es opcional para el juez. Estamos en a fondo aquí por Telepacífico, el tema de la justicia. Telepacífico, 35 años. Estamos en a fondo por Telepacífico, don Jair Lenis. Dentro de, digamos, esos procesos que se adelantan, que si es virtual, que no es virtual, digamos, en el Palacio de Justicia uno ve esa congestión que se presenta. ¿Qué se puede hacer allí? O algo que quiera usted acotar, doctor Yanguas. Miren que es un tema práctico. El juez está en el piso 15, ¿cierto? Allí queda el despacho del juez. La sala de audiencias está en el piso 4 o 5. De aquí a que el juez se ponga la toga, baje en el ascensor del palacio congestionado y llegue a la sala de audiencias, han pasado 35 o 40 minutos. Mucho. Entonces, el juez puede hacer la misma audiencia conectándose desde su computador, desde su propio despacho, y no tiene que bajar a la sala de audiencia. Entonces, ¿tampoco para qué sirven las salas de audiencia entonces? Entonces, miren, sí sirven para qué. Como lo dijo muy bien el doctor, ¿qué sucede? Hay casos en que el juez sí tiene que estar allí para poder tener el principio de inmediación, por ejemplo, con un testigo, con una persona que quiere conocer su reacción cara a cara, estar mucho más presencial. Pero son situaciones excepcionales. Lo que digo yo es que no podemos decir que sirve o que no sirve. Creo que es una situación de mirar cada caso y cada situación en concreto. Claro. Hay una situación, por ejemplo, Medellín y Cali, comparando, digamos, las dos capitales casi con el mismo número de habitantes. Resulta que siempre he escuchado a los magistrados y jueces que Medellín tiene menos casos, más jueces. Cali tiene más casos porque tiene todo el suroccidente colombiano y menos jueces. ¿Es así, doctor? Pues en realidad, como lo mencionó ahorita el magistrado, no es la cantidad de personal o de la gestión humana de la Administración de Justicia, son problemas estructurales. Por ejemplo, un problema estructural con el cual inicié,
la Fiscalía. A la Fiscalía se le hace un control muy excesivo, no se le deja la oportunidad que ellos puedan intervenir. Si nosotros vamos a ver sistemas originarios del sistema acusatorio como el sistema norteamericano, los jueces simplemente observan dos partes allí dentro de la intervención, en una pirámide, y observan por un lado a la Fiscalía y un lado por el lado de la defensa. Si la Fiscalía quiere tomar una decisión de retirar un caso, lo puede hacer. Es su potestad, es su autonomía, precisamente por una mala costumbre. Y es que nosotros vinculamos a nivel administrativo a la Fiscalía, a la rama judicial o al órgano jurisdiccional. Deberíamos sacar a la Fiscalía de allí, del órgano jurisdiccional, pasarlo al órgano ejecutivo, dejarlo que el órgano ejecutivo ingrese por carrera, puede ser una, que eso es una discusión bastante fuerte, o la otra es que ese cargo de fiscal general de la Nación sea de elección popular. ¿Por qué? Porque precisamente como lo es en Estados Unidos. Sí, claro, política criminal. ¿Quién dirige la política criminal del Estado? Es el fiscal, y el fiscal se encarga, obviamente a través del Ejecutivo, el fiscal se encarga de direccionar qué casos va a priorizar, pero tenemos un control del control. Controlamos a la Fiscalía en un exceso que no puede hacer muchas cosas, como por ejemplo tomar decisiones de qué casos continuar y no. Voy a poner un ejemplo muy rapidito. Supongamos que la Fiscalía tiene a un procesado y ese procesado es crucial, es un elemento material probatorio testimonial para otro caso, para desmontar un caso mucho más grande. La Fiscalía tiene que aplicar acá principio de oportunidad o tiene que aplicar otra figura. El problema es que los ponemos a voltear mucho. Tiene que ir a donde un juez, tiene que ir primero a una mesa técnica en la Fiscalía para que lo autoricen, luego bajar, ir a donde un juez para que inicie el principio de oportunidad, aplicar el sistema de pruebas y luego buscar la preclusión para él. Y entonces una vuelta muy larga. Es un rollo muy grande. Claro, ¿por qué no le damos la autonomía a la Fiscalía? Si la defensa tiene total autonomía de elegir qué casos lleva, qué casos no, la Fiscalía debe tomar esa misma decisión, porque es que el juez, el funcionario judicial, es el que administra justicia, y cuando usted escucha el concepto... Pero lo complicado es que de pronto cuando se piensa, se plantea o se señala a la Fiscalía de politización, la parte complicada es esa. Claro, es que ahí viene dos aristas. Una, la corrupción, y dos, el problema de control sobre los fiscales. Y es que la administración de justicia, los jueces están para administrar justicia. Hay un concepto claro para la ciudadanía. Administrar justicia es yo mirar cómo los bienes o servicios, derechos fundamentales, salud, vida, integridad, libertad, hago para distribuirlos, y esa es la administración de justicia. La judicatura se encarga de la administración de justicia. Hay un intermediario que se llama Fiscalía y hay un intermediario que se llama Defensa. Estos dos discuten y me definen a mí. Yo me encargo de resolver si a cuál de los dos concedo la razón. Su conclusión, doctor Rodolfo, en 30 segundos. Mi conclusión es que creo que tenemos funcionarios judiciales supremamente comprometidos, trabajadores honestos, y que tenemos que creer en la justicia. Recuerden que si no existe credibilidad y confianza en las instituciones, se nos derrumba el Estado social de derecho. 30 segundos también para usted, doctor. Sí, reitero lo de él, hay que tener confianza en el Estado. Arranqué diciendo que esto no es un problema real desarticulado, es un problema estructural, y los servidores públicos que tenemos nosotros están muy comprometidos. O sea, corresponden a un Estado de Derecho constitucional y democrático. Tenemos es que mirar estructuras institucionales para hacer ajustes. Claro. Doctor Jainer, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Rodolfo, muy amable. Gracias a ustedes. Don Jair, buenas noches. Buenas noches, Leo. Los esperamos ustedes el próximo martes aquí en Telepacífico para que se enteren de los temas de la región aquí a fondo por Telepacífico. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Que tengan ustedes muy buena noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.